¿Alguna vez te has sentido invisible, como si el mundo te atravesara sin siquiera notar tu presencia? ¿Qué pasaría si un día esa invisibilidad se rompiera y te vieras forzado a enfrentar a las personas más poderosas de tu ciudad? Esta es una historia sobre lo que sucede cuando una persona común, empujada al límite, decide que ya ha tenido suficiente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Algunas noches, el tintineo de las copas de cristal en el restaurante más exclusivo de Madrid. El Mirador sonaba menos como una celebración y más como el traqueteo de cadenas. Es un sonido que aprendes a ignorar cuando eres invisible. Un fantasma con un delantal negro que rellena vasos de agua y retira los restos de comidas de infunduras. Para Elena Navarro, ser invisible era una habilidad que había perfeccionado, pero estaba a punto de aprender una lección aterradora. A veces lo más peligroso que puedes hacer en un mundo de poder y privilegio es permitir que te vean. Esto no es un cuento de hadas de una camarera que conoce a un príncipe. Es la historia de lo que sucede cuando un peón olvidado decide hacer jaque mate al rey. El aire en el Mirador era una sinfonía de aromas cuidadosamente curada, carnes selladas, aceite de trufa y el tenue perfume fresco del dinero antiguo. Cada mesa era una pequeña isla en un mar de caoba profunda y ambición susurrada, iluminada por el suave resplandor de lámparas de araña a medida. El personal de servicio se movía como sombras, sus pasos silenciados por las lujosas alfombras persas. Este era el mundo de Elena Navarro, un mundo al que servía, pero al que nunca podría pertenecer. 5 noches a la semana se ponía el rígido uniforme negro y ataba su cabello, castaño rojizo en un nudo severo, borrando los últimos rastros de la mujer que solía ser. La mujer que una vez caminó por los sagrados pasillos de la prestigiosa escuela de negocios con su mente iluminada por estudios de casos y proyecciones de mercado. La mujer cuyo futuro era una línea brillante ascendente en un gráfico antes de que la empresa de construcción de su padre, Navarro e Hijos Edificaciones, fuera metódicamente desmantelada y absorbida por un leviatán corporativo, dejando a su familia con nada más que deudas y un legado de polvo. Ese futuro brillante se había derrumbado en la realidad presente. Un apartamento estrecho en Lavapiés, una montaña de facturas médicas de su madre y el constante agotamiento doloroso que provenía de turnos de 12 horas pasados de pie. Sus manos, que una vez redactaron planes de negocios, ahora estaban callosas por cargar pesadas bandejas de plata. La mesa 7 necesita su cuenta. Elena, y los Ferrer se están preguntando por ti, siseó el señor Laurent, el gerente perpetuamente agitado del restaurante. Su rostro era una máscara permanente de ansiedad, aterrorizado por la poderosa clientela a la que servía. Elena asintió, su expresión impasible. Los Ferrer eran clientes habituales, una pareja mayor que la trataba con una amabilidad que se sentía tanto reconfortante como profundamente triste. Recordaban su nombre, preguntaban por sus estudios sin saber que había abandonado la universidad hace 3 años. Ella simplemente sonreía y decía, «Estoy tomando un descanso», un eufemismo para una vida descarrilada. Sin embargo, esa noche la atmósfera del restaurante era diferente. Había una carga en el aire, una energía nerviosa que emanaba de la mesa más apartada de la casa, el codiciado rincón reservado para los verdaderos corredores de poder de la ciudad. Estaba ocupado por un grupo de 4, pero toda la energía, todo el oxígeno en la habitación parecía ser consumido por una persona. Adrián Montenegro Jr. Elena conocía el nombre. Todo el mundo en Madrid conocía el nombre. Era el único heredero de Montenegro Holdings Global, un imperio extenso con tentáculos en todo, desde tecnología hasta bienes raíces y capital privado. Era joven, guapo de una manera cruel y afilada, y se comportaba con la arrogancia inquebrantable de un hombre
al que nunca le habían dicho no en su vida. Su risa era demasiado fuerte, un ladrido áspero que cortaba el ambiente cuidadosamente mantenido del restaurante. Trataba al personal con un desprecio despectivo, que hacía que el estómago de Elena se contrajera, señalando elementos en el menú en lugar de nombrarlos y despidiendo al sumiller con un movimiento de muñeca. «Está de mal humor esta noche», susurró Lucía, otra camarera, mientras pasaba junto a Elena en la estación de servicio. Devolvió una botella de vino de 5,000 euros porque dijo que estaba defectuosa. El sumiller casi tuvo un ataque al corazón. Era perfecta. Elena solo pulió una copa de vino, sus movimientos precisos. Esperemos que se quede en la sección de alguien más. Pero el destino, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido. A medida que avanzaba la noche, un mesero en la sección de Adrián, un joven llamado Daniel, accidentalmente chocó con una mesa vecina mientras intentaba navegar alrededor de las piernas de Adrián extendidas descuidadamente. Una sola gota de agua salpicó la manga del traje a medida de Adrián. La explosión fue inmediata y brutal. «¡Eres un idiota!». La voz de Adrián cortó la habitación. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Probablemente más de lo que vale toda tu vida». Daniel palideció tartamudeando. «Disculpas». El señor Logant corrió hacia allí inclinándose y rasgando, ofreciendo limpiar profesionalmente el traje, compensar toda la comida, prometiendo despedir al chico en el acto. Elena observó desde el otro lado de la habitación una familiar ira fría surgiendo en su pecho. Era la misma arrogancia casual y deshumanizadora que había firmado los papeles que destruyeron a su padre. Estas personas no veían a los meseros o a los dueños de pequeños negocios. Veían obstáculos, sirvientes, cosas, no personas. Mientras el señor Laurent prácticamente arrastraba al aterrorizado Daniel de vuelta a las cocinas, hizo un gesto frenético hacia Elena. «Navarro, tú te haces cargo de la mesa 4 ahora». «Sé, perfecta». El corazón de Elena se hundió. Tomó una respiración profunda y estabilizadora. Alisó su delantal y recogió una botella fresca de agua con gas. Pegando una máscara neutral y profesional en su rostro, caminó hacia la guarida del león. Su turno acababa de pasar de agotador a peligroso. Caminar hacia la mesa 4 se sentía como acercarse a una reacción química volátil. Adrián Montenegro Jr. estaba recostado hacia atrás, una sonrisa juguetona en sus labios mientras relataba el incidente a sus amigos y compinches, que reían a su orden. Eran los típicos parásitos. 2 jóvenes en trajes idénticos caros y una mujer con diamantes, brillando en su garganta, todos ellos orbitando el carisma tóxico de Adrián. Y entonces el gerente empieza a arrastrarse. Literalmente arrastrarse, decía Adrián, su voz llevando por todo el restaurante como debía. La competencia es tan difícil de encontrar a este nivel. Miró hacia arriba cuando Elena llegó, sus ojos barriéndola de manera despectiva y evaluadora, que la hizo sentir como un mueble. «Más agua», ordenó sin mirarla, en cambio, gesticulando hacia su vaso con un movimiento de dedos. Elena se movió con eficiencia silenciosa, sus manos firmes mientras rellenaba cada vaso. Era un fantasma de nuevo, invisible. Ese era el objetivo, hacer el trabajo, recolectar la propina miserable que podría dejar y pasar la noche. Durante la siguiente hora soportó su comportamiento grosero. Chasqueaban los dedos para el servicio. Hacían chistes crudos apenas bajando la voz. Adrián, en particular, parecía determinado a presidir la corte, pontificando sobre temas de los que claramente sabía poco, desde arte hasta geopolítica. Sus amigos asentían ansiosamente, de acuerdo con cada afirmación a medio coser. El plato principal fue servido. Un delicado arreglo de pato sellado en sartén y reducción de cereza. Elena colocó el plato de Adrián frente a él. ¿Esto es todo?, se burló, pinchando el pato con su tenedor. He visto aperitivos más grandes. La compañía de mi padre adquiere negocios más grandes que esta comida. Todos los días los devoramos. Miró a sus amigos en busca de aprobación, y ellos rieron obedientemente. Elena permaneció en silencio, su mandíbula apretada. Devorarlos. La palabra colgaba en el aire, afilada y fea.
Era la palabra exacta que su padre había usado para describir lo que le había sucedido a su compañía. No nos compraron, había dicho Elena, su voz vaciada por la derrota. Nos devoraron. La conversación luego cambió a una pieza reciente de noticias de negocios. La agresiva y algo controvertida adquisición de Montenegro Holdings Global, de una firma más pequeña e innovadora de energía verde llamada Aura Energy. Los medios la habían pintado como una toma hostil clásica. Ese acuerdo de Aura fue brillante, aduló uno de los amigos. Un hombre de cabello liso llamado Sergio. Estrategia clásica de Montenegro. Tu padre es una leyenda, Adrián. Adrián se hinchó con orgullo prestado. Lo es, pero fue demasiado blando. Le dije, ¿por qué molestarse con toda la negociación, los abogados, los proxies? Es una pérdida de tiempo. Identificas un objetivo, encuentras su debilidad, lo rompes. Compras los activos de las ruinas por centavos de euro. Es más limpio, más eficiente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz depredadora. Aura tenía esta patente única, la clave de toda su operación. Se negaron a venderla. Mi padre pasó meses cortejando a su junta. Yo los habría enterrado en demandas, ahogado en honorarios legales, hasta que nos suplicaran que los compráramos solo para detener el sangrado. Así es como construyes un imperio, no pidiendo sino tomando. Y fue entonces cuando sucedió algo dentro de Elena, un cordón de control que había sido estirado durante 3 largos años. Finalmente se rompió. No fue una ruptura ruidosa y dramática, sino un corte quieto y escalofriante. El fantasma en el delantal de repente ganó sustancia. Se había detenido a mitad de camino de la mesa, su espalda aún parcialmente hacia ellos, pero ahora se giró lentamente, el jarro de agua aún en su mano. Su rostro ya no era una máscara neutral, era calmado, pero era la calma de un lago profundo congelado. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero cortó su conversación como un fragmento de vidrio. Eso no es una estrategia de construcción de imperio, dijo su tono nivelado y peligrosamente claro. Es una estrategia de parásito. La mesa cayó en silencio. Adrián la miró fijamente, su tenedor congelado a mitad de camino hacia su boca. Por un momento pareció genuinamente confundido, como si una silla acabara de ofrecerle un consejo bursátil. Lo siento, dijo, una sonrisa lenta y amenazante extendiéndose por su rostro. ¿Qué acabas de decirme? Elena dio un paso más cerca de la mesa, colocando el jarro de agua en un soporte de servicio cercano. Con un clic suave y deliberado, enfrentó su mirada directamente. Todo el restaurante, al parecer, estaba conteniendo la respiración. El zumbido quieto de la conversación se había desvanecido en un silencio inquietante. Todos los ojos estaban en la camarera que acababa de responderle a Adrián Montenegro. Junior, lo dije, repitió Elena, su voz aún más fría esta vez. Que tu estrategia no se trata de construir, se trata de alimentarse. Un parásito debilita a su huésped. Al enterrar a una compañía como Aura Energy en honorarios legales, no solo adquieres su patente, oblitera su país de innovación, destruyes su conocimiento institucional y desmoralizas el talento mismo que hizo valiosa la patente en primer lugar. No estás comprando un activo funcional, estás comprando un cadáver, y un portafolio lleno de cadáveres eventualmente se pudrirá desde adentro. Es ineficiente, miope y, en última instancia, una señal de debilidad, no de fuerza. El silencio que siguió fue absoluto. Los amigos de Adrián parecían horrorizados, sus rostros pálidos. El señor Laurent estaba congelado en su lugar cerca de la entrada de la cocina, su boca abierta en un grito silencioso. Adrián colocó lentamente su tenedor. La sonrisa se había ido, reemplazada por un rubor oscuro y furioso que subía por su cuello. ¿Quién demonios crees que eres? Siseó su voz un gruñido bajo. Elena no se inmutó. El miedo estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero estaba eclipsado por una ola de furia liberadora. Durante 3 años había tragado su orgullo, su inteligencia, su propia identidad para servir a personas como él, no más. Mi nombre es Elena Navarro, dijo su voz reteniendo su calma inquietante. Y sé exactamente quién soy. La verdadera pregunta es, ¿tú lo sabes?
Adrián soltó una risa corta e incrédula, pero no llegó a sus ojos. Eres una camarera. Tu trabajo es tomar mi orden y traer mi comida. Eso es todo. No tienes derecho a tener una opinión. Estás equivocado. Contraatacó Elena, su mirada inquebrantable. Mi trabajo es servir. Pero tu opinión que estabas transmitiendo a todo el restaurante no era solo una opinión. Era una tesis de negocios defectuosa y me sentí obligada a corregirla. Sergio, uno de los amigos, finalmente encontró su voz. Adrián, no la escuches. Está loca. Hagámosla despedir. Pero Adrián levantó una mano silenciándolo. Ahora estaba intrigado, su furia mezclada con una curiosidad perversa. Veía esto no como un insulto, sino como un juego que estaba a punto de ganar. La humillaría, la rompería frente a todos, una tesis de negocios defectuosa. Se burló recostándose en su silla y juntando los dedos. De acuerdo, profesora Navarro, ¿verdad? Por favor, ilumíname. Soy un estudiante en la Universidad de la Vida y claramente eres una académica titular en el campo de ¿qué es? El portar bandejas. Sus amigos rieron por lo bajo. Elena los ignoró. Abogas por una política de tierra arrasada. Comenzó su voz adoptando el ritmo de una sala de conferencias. Es un error común cometido por aquellos que heredan riqueza en lugar de crearla. Confunden la destrucción con la creación. ¿Ves la patente de Aura como un premio a ser arrebatado? Vayas en ver el ecosistema que la produjo. Comenzó a caminar lentamente, solo un paso o dos, como si estuviera frente a una pizarra blanca. Aura Energy era valiosa no solo por su tecnología actual, sino por su cultura de I+D. Sus ingenieros eran conocidos por estar 10 años por delante de la curva. Fomentaban un entorno de experimentación radical. Cuando atacas a una compañía como esa con litigios depredadores, desencadenas un éxodo masivo de ese talento exacto. No se quedarán a trabajar para la compañía que destruyó su hogar profesional. Irán a tus competidores, llevándose sus innovaciones futuras con ellos, gesticuló hacia Adrián. Así que ganas la batalla, obtienes la patente, pero pierdes la guerra por el dominio futuro del mercado. Has pagado millones en honorarios legales por un activo depreciado, mientras tus rivales acaban de contratar las mentes que harán obsoleta esa patente en 5 años. El enfoque de tu padre, el que llamaste blando, se trataba de adquirir no solo la tecnología, sino el capital humano, el motor del crecimiento futuro. Estaba comprando la gallina que pone los huevos de oro. Tú solo quieres arrancar el huevo de su estómago y llamarlo victoria. Es la diferencia entre cultivar y saquear. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Cada comensal en la habitación ahora escuchaba descaradamente. Los meseros estaban congelados, bandejas en mano. Los únicos sonidos eran la voz clara y cortante de Elena y el lejano traqueteo de la cocina. El rostro de Adrián se había endurecido en una máscara de furia fría. Ella había tocado un nervio. No solo estaba insultando su idea, estaba diseccionando toda su visión del mundo y por extensión su inseguridad de vivir a la sombra de su padre. Has leído unos cuantos libros de negocios, ¿verdad? Gruñó. Eso es lindo. En el mundo real, el mundo donde el nombre de mi familia está en el edificio más alto de esta ciudad, el poder es lo único que importa. La capacidad de tomar lo que quieres. Esa es otra concepción errónea. Contraatacó Elena, su voz bajando ligeramente, atrayendo a todos. El poder no es la capacidad de tomar lo que quieres. Eso es solo fuerza bruta. El verdadero poder es construir algo de lo que la gente quiere formar parte. Es crear valor que perdura. Tu padre, Javier Montenegro, entiende eso por toda su implacabilidad. Sus adquisiciones mayores, como la consolidación de la firma aeroespacial Cielotech en los 90, fueron sobre integración y crecimiento. Compraba compañías y las hacía mejores, más grandes. Era un constructor. Tú eres solo un volteador de casas buscando despojar el
cableado de cobre por una ganancia rápida y estás dispuesto a quemar todo el edificio para conseguirlo. La referencia a un acuerdo específico de décadas atrás, un acuerdo que cimentó el legado de Montenegro, fue un golpe maestro. Demostraba una profundidad de conocimiento imposible de descartar. Adrián parecía genuinamente aturdido. Abrió la boca para replicar, pero por primera vez en su vida parecía estar completamente sin palabras. Había sido desarmado intelectualmente por una camarera. La compañera femenina en su mesa finalmente habló, su voz goteando veneno. «Bueno, creo que has dicho bastante», chilló. «Gerente, sacas a esta mujer de aquí». El señor Laurent, que parecía a punto de desmayarse, finalmente se puso en movimiento. Se apresuró hacia Elena, sus manos temblando. «Señorita Navarro, eso es suficiente. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete inmediatamente». Elena miró al gerente aterrorizado. Luego, de vuelta al humillado, Adrián Montenegro Jr. sintió una extraña sensación de calma. Había dicho su pieza. Había hablado su verdad por primera vez en años. Lo que sucediera después valía la pena. Sin otra palabra, le dio la espalda a la mesa. No corrió. No se escabulló. Caminó con la espalda recta y un paso constante hacia el vestuario del personal. Todo el restaurante observándola en un silencio aturdido. Podía sentir la mirada ardiente y llena de odio de Adrián en su espalda en cada paso. La bandeja de plata se sentía más ligera de lo que había sido en años. El silencio del pequeño apartamento de Elena era un contraste stark con la adrenalina zumbante del restaurante. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y por primera vez el peso completo de sus acciones se derrumbó sobre ella. Se apoyó contra la puerta, sus piernas finalmente temblando. «¿Qué acabo de hacer?», susurró en la habitación vacía. Estaba despedida. Por supuesto que estaba despedida. En una ciudad construida sobre servicio y jerarquía, había cometido el pecado definitivo. No solo había respondido, había desmantelado públicamente al heredero de una de las dinastías más poderosas de la ciudad. Tendría suerte si podía conseguir un trabajo lavando platos en un restaurante de un callejón trasero. Después de esto, la historia estaría por toda la red de hospitalidad por la mañana. Estaba en la lista negra. Se hundió en su sofá desgastado, los resortes gimiendo en protesta. Sobre la mesa de café estaba el siempre presente montón de sobres, facturas médicas por el tratamiento continuo de su madre, avisos finales por sus préstamos estudiantiles, una carta amenazante del arrendador. El pequeño colchón de dinero que había ahorrado estaba a punto de evaporarse. El pánico, frío y agudo, comenzó a perforar a través de la adrenalina desvaneciente. Pasó una noche sin dormir, su mente reproduciendo la escena una y otra vez. La mirada en el rostro de Adrián, un cóctel de shock, rabia y profunda humillación. Los jadeos de los otros comensales. El terror absoluto en los ojos del señor Laurent. ¿Había valido la pena? La satisfacción fugaz de decir lo que pensaba contra la inminente realidad de la ruina financiera. Pensó en su padre. Era un constructor, un hombre que amaba el olor a serrín y concreto fresco. Creía en acuerdos de apretón de manos y en la palabra de una persona. Los tiburones corporativos que habían circulado su compañía, los de una subsidiaria de un conglomerado masivo, hablaban un lenguaje diferente, un lenguaje de compras apalancadas y ofertas hostiles. Lo habían sangrado seco con maniobras legales que no podía permitirse combatir. Elena acababa de enfrentarse al hijo de un hombre que comandaba legiones de esos tiburones. La ironía era amarga. La mañana llegó gris e implacable, pintando rayas a través de su ventana. Elena se sentía vaciada. Se obligó a hacer café. El ritual, un pequeño ancla en un mar de incertidumbre. Tendría que llamar a su madre y inventar una historia, decirle que estaba tomando unos días libres. No podía soportar agregar a las preocupaciones de su madre mientras navegaba por listados de empleos en línea, lavaplatos, cocineros de línea, cualquier cosa. Un golpe agudo resonó en la puerta de su apartamento. Su corazón saltó a su garganta. El arrendador estaba un día temprano para cobrar el alquiler que no tenía. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta a una rendija.
No era el arrendador. Parado en el pasillo de su edificio estaba un hombre que estaba profundamente fuera de lugar. Era alto y de hombros anchos, vestido con un traje negro perfectamente confeccionado con un sutil auricular enrollado en una oreja. Parecía menos un residente del edificio y más un agente del servicio secreto. Detrás de él, estacionado en la acera, estaba un sedán negro reluciente, un Rolls Royce. Notó Elena con un destello de su antigua mente de escuela de negocios. Era el tipo de auto que no solo se conducía, anunciaba. «Elena Navarro», preguntó el hombre. Su voz era profunda, profesional y desprovista de cualquier emoción. «Sí», respondió ella, su mano apretando la puerta. ¿Era esto una citación? Adrián Montenegro Jr. la estaba demandando por difamación. El señor Javier Montenegro solicita su presencia. «Le gustaría hablar con usted». La sangre de Elena se heló. Javier Montenegro, el padre, el rey mismo. Esto era peor que ser demandada. Esto era una ejecución personal. Probablemente iba a amenazarla para asegurarse de que desapareciera tan completamente que ni siquiera pudiera conseguir un trabajo fregando pisos. «No estoy realmente vestida para una reunión». Tartamudeó mirando hacia abajo a su camiseta desgastada y pantalones de sudor. «Eso no es una preocupación», dijo el hombre rotundamente. «El señor Montenegro está esperando». «Por favor». No era una solicitud. Entumecida con una mezcla de terror y curiosidad fatalista, Elena asintió. Agarró sus llaves y teléfono. Ni siquiera se molestó en cambiarse. Y siguió al hombre silencioso fuera de su edificio y hacia el interior de cuero imposiblemente lujoso del Rolls Royce. La puerta se cerró con un ruido sordo y hermético, sellándola de su mundo y sumergiéndola en el de él. El auto se movió silenciosamente a través del tráfico de la ciudad. Una burbuja de riqueza deslizándose por la mugre de lavapiés. Mientras cruzaban hacia el barrio de Salamanca, el horizonte se elevó para encontrarse con ellos, dominado por un rascacielos en particular, la Torre Montenegro. El auto descendió a un garaje subterráneo, privado pasando por alto la entrada. Pública por completo. Elena fue guiada a través de un ascensor privado que los llevó hacia arriba. El único sonido, el suave timbre mientras pasaban piso tras piso. El ascensor se abrió directamente en una oficina que parecía más un museo de arte moderno. Era una vasta suite esquina con ventanas del piso al techo ofreciendo una vista de ojo de Dios de la ciudad de Madrid. El mobiliario era minimalista y brutalmente caro. Y sentado detrás de un escritorio masivo, hecho de una sola losa de granito oscuro pulido, estaba el hombre mismo. Javier Montenegro estaba en sus últimos años, 70 con un shock de cabello, blanco grueso y ojos que eran un azul pálido y penetrante. No era un hombre grande, pero poseía una gravedad innegable que parecía doblar la habitación a su alrededor. Estaba vestido con un traje impecablemente confeccionado y no se levantó cuando Elena fue mostrada. Simplemente la observó acercarse, su expresión ilegible, un halcón estudiando a su presa. «Señorita Navarro», dijo su voz un rugido bajo y grave. «Gracias por venir». Gesturó a una sola silla de aspecto sorprendentemente incómoda frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Elena se sentó, su espalda rígida. El silencio se extendió espeso y pesado. Javier Montenegro solo la miró fijamente, sus ojos azules pareciendo diseccionarla, pelando capas de miedo y agotamiento para ver qué yacía debajo. Finalmente habló. «Estuve en el mirador anoche», dijo en voz baja, «en la sala de comedor privada, la que tiene el vidrio, unidireccional con vista al piso. El principal». El corazón de Elena se detuvo. Lo había visto todo. Había oído cada palabra. «Mi hijo», continuó Javier. Un destello de algo, decepción, cansancio en sus ojos. «Tiene una tendencia a ser una vergüenza. Pero usted, señorita Navarro, no es una vergüenza. Fue una revelación». Elena miró fijamente a Javier Montenegro tratando de procesar sus palabras. ¿Una revelación? Había esperado amenazas, una lección, una demanda de disculpa pública. Se había preparado para la ira de un titán cuyo heredero había humillado públicamente.
Esta evaluación quieta, casi clínica, era completamente desarmante. Señor, yo... comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. Permítame ser claro, dijo Javier, su voz firme. No condono espectáculos públicos. Lo que sucedió anoche fue una violación de protocolo para todos los involucrados. Mi hijo, por su arrogancia espantosa, el gerente del restaurante, por su falta de control y usted por salirse tan lejos de los límites de su empleo. Hizo una pausa, dejando que la crítica colgara en el aire. Sin embargo, aunque su método fue poco ortodoxo, su mensaje no lo fue. Su análisis de la adquisición de Aura, su deconstrucción de la filosofía brutal de mi hijo, fue el comentario de negocios más astuto que he oído en años, más perspicaz que una docena de informes de mi propia división de estrategia. Se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes fijándose en los de ella. Hizo referencia a mi consolidación de Cielotech en los 90, un detalle que la mayoría de los jóvenes, incluso en mi propia compañía, han olvidado. No solo recitó un libro de texto, entendió el principio subyacente. Entiende la diferencia entre un asaltante corporativo y un visionario. Una distinción que mi propio hijo al parecer ha fallado en comprender. Elena encontró su voz, aunque estaba temblorosa. Señor Montenegro, me disculpo por la escena que causé. Fue poco profesional. Dejé que mis sentimientos personales me dominaran. Sentimientos personales. La ceja de Javier se levantó una fracción de pulgada. Explique, este era el momento de la verdad. Podía mentir, jugar seguro o podía contarle toda la historia. Mirando su mirada inquebrantable, sabía que cualquier cosa menos la verdad completa sería detectada y descartada. Mi padre era dueño de una compañía, Navarro e Hijos Edificaciones, dijo, su voz ganando fuerza. Era una firma mediana y exitosa. Era un constructor. Amaba su trabajo. Hace 10 años, su compañía fue el objetivo de una adquisición por una firma llamada Cúspide Inversiones Inmobiliarias. Usaron las tácticas exactas que su hijo abogó. Sangraron a mi padre seco con demandas frívolas y desafíos regulatorios, hasta que se vio obligado a declararse en bancarrota y vender sus activos por una fracción de su valor. Cúspide fue adquirida por una de sus subsidiarias 2 años después. Al oír a su hijo defender la misma estrategia que destruyó a mi familia, reaccioné. Javier Montenegro escuchó sin cambio en su expresión, pero una profunda quietud se asentó sobre él. Conocía el nombre. Cúspide Inversiones Inmobiliarias. Conocía todos los nombres de todas las compañías que su imperio había tragado. Era un tiburón que recordaba cada comida. Ya veo, dijo después de un largo momento. Giró su silla para mirar la ciudad extendida abajo. Este es un negocio brutal, señorita Navarro. Y veces el pez más grande debe comer al más pequeño para sobrevivir. Es la ley del mercado. No es una ley. Es una elección, replicó Elena, su coraje regresando. Y es una elección que puede llevar a una debilidad sistémica. Creas una cultura de miedo, no de innovación. Javier se giró de vuelta para enfrentarla y por primera vez, Elena vio un fantasma de sonrisa en sus labios. Precisamente. Ese es el cáncer que estoy combatiendo en mi propia organización. Un cáncer de derecho y pensamiento perezoso y depredador, encarnado por mi hijo. Adrián tiene el encanto de su madre, pero nada de mi determinación. Piensa que ser un Montenegro es un derecho de nacimiento, no una responsabilidad. Está rodeado de sí hombres que aplauden sus peores instintos, gesturó, alrededor de la vasta oficina. Construí todo esto de la nada y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo mi legado es desmantelado por un tonto arrogante que entiende el precio de todo y el valor de nada, lo que me trae a usted. Abrió un cajón en su escritorio de granito y sacó un solo archivo grueso. Lo deslizó a través de la superficie pulida hacia ella. Hice que mi equipo investigara sobre usted esta mañana. Elena Navarro, la mejor de su clase en la escuela de negocios hasta su retiro voluntario. Las notas de sus profesores la describen como brillante, incisiva e intransigente. Ha pasado los últimos 3 años pagando las deudas de su familia en un trabajo que es un desperdicio criminal de su intelecto.
Se inclinó hacia adelante de nuevo, la fuerza completa de su personalidad presionando sobre ella. Tengo un problema, señorita Navarro. Mi hijo es un pasivo. Mi junta directiva está inquieta. Ven al heredero y ven debilidad. Necesito arreglarlo o necesito cortarlo y soy demasiado viejo para disfrutar cualquiera de las opciones, golpeó el archivo. Así que tengo una propuesta. Es como su comportamiento anoche, altamente poco ortodoxa. Le estoy ofreciendo un trabajo. La mente de Elena corrió. Un analista, un estratega junior. Sería un salvavidas, una salida de su pesadilla financiera. Las siguientes palabras de Javier destrozaron sus expectativas. Le estoy ofreciendo un asiento provisional en la junta directiva de Montenegro Holdings Global. Elena retrocedió físicamente. Se sintió mareada, la vista desde la ventana pareciendo inclinarse. ¿La junta? Eso es imposible. Soy una camarera. No tengo experiencia. Tiene más experiencia en los fundamentos de la creación de valor que la mitad de las personas ya en mi junta que tienen. Me veáis de Harvard y Stanford, contraatacó Javier despectivamente. Tiene intelecto, tiene coraje o tontería. A menudo son lo mismo. Y lo más importante, no le tiene miedo a mi hijo. No me tiene miedo a mí. Esa es una cualidad que valoro por encima de todas las demás. Y no soy un hombre que hace ofertas imposibles, expuso los términos. Cada uno un golpe de martillo de incredulidad, un salario completo de director efectivo inmediatamente, acceso a todos los archivos de la compañía. Una voz en la habitación donde se tomaban las decisiones más grandes. Elena estaba sin palabras, su mente un torbellino de sospecha y esperanza. Tenía que haber un truco, un acuerdo tan bueno no existía. ¿Cuál es el truco?, preguntó su voz apenas un susurro. La delgada sonrisa de Javier Montenegro regresó. Ah, ahí está la mente de un verdadero estratega, siempre buscando la cláusula oculta. El truco es simple, señorita Navarro, y es grande. Dejó que el suspense se construyera antes de entregar la condición final impactante. Su primera y principal responsabilidad será convertir a mi hijo en un hombre digno del nombre Montenegro. Será asignada para mentorarlo. Su primer proyecto juntos será salvar la división de renovables Veridia Renovables, una subsidiaria prometedora que Adriana ha llevado al suelo a través de mala gestión y ego. Trabajará con él, le enseñará, lo obligará a ver el mundo como usted lo ve. Letizia fijó con una mirada tan dura como el acero. Y si tiene éxito, si da vuelta a Veridia y veo incluso un destello de verdadero liderazgo en mi hijo, su asiento en la junta se vuelve permanente. Si falla o si se niega, sale de esta oficina y yo personalmente me aseguraré de que el único trabajo que pueda conseguirse a limpiar, baños en la terminal de autobuses. Su decisión, señorita Navarro. La oferta colgaba en el aire, una cosa monstruosa y brillante con dientes. Era un boleto dorado y una píldora venenosa envuelta en una. Unirse a la junta de un conglomerado global, una posición que tomaría a la mayoría de la gente una vida de escalada despiadada para lograr. Pero estar encadenada al mismo hombre que representaba todo lo que despreciaba. Era un pacto con el diablo. Su mente era un campo de batalla. Un lado le gritaba que corriera. Trabajar con Adrián Montenegro sería una pesadilla. Sería resentido, obstruccionista, y haría todo en su poder para hacerla fallar. El otro lado, el pragmático, el lado que miraba las facturas médicas de su madre cada noche, no veía otra opción. Esto no era solo una oportunidad. Era una ruta de escape de una vida que la estaba aplastando lentamente. Y luego estaba una tercera voz, una más quieta, más peligrosa. Era la voz de la estudiante de negocios, la estratega, la mujer que acababa de desmantelar a Adrián en un foro público. Veía el desafío, veía la inmensa, intoxicante posibilidad de tomar una compañía rota y un hombre roto y forjarlos en algo exitoso. Era un rompecabezas del orden más alto. Necesita entender algo primero, dijo Elena, su voz firme traicionando nada del torbellín interior. Dijo que se aseguraría de que nunca trabaje de nuevo si me niego. ¿Por qué? ¿Por qué ir a tales extremos por una camarera que conoció hace 12 horas?
Javier se recostó, un destello de respeto en sus ojos. Porque señorita Navarro ahora es una cantidad conocida. Ha visto la debilidad en mi plan de sucesión. Ha articulado en términos inequívocos la podredumbre central en el corazón de la filosofía de mi hijo. ¿Eso es un activo poderoso de mi lado de la mesa o es una amenaza potencial? No dejo amenazas desatendidas. Su honestidad era brutal y clarificadora. Esto no era sobre benevolencia. Era un movimiento calculado por un maestro ajedrecista. Ella era una pieza que acababa de descubrir en el tablero y estaba determinado a controlarla. Elena pensó en su padre, en la impotencia que había sentido. Le estaban ofreciendo un asiento en la mesa donde hombres como Javier Montenegro tomaban las decisiones que creaban y destruían vidas como la de él. Podía negarse, podía irse y dejar que esta oportunidad loca se escapara de sus dedos. De acuerdo, dijo la palabra sintiéndose inmensa en su boca. Acepto su oferta con una condición. Javier Montenegro pareció genuinamente sorprendido. ¿Está en posición de hacer condiciones? Quiere que arregle su compañía y su hijo. Eso me da apalancamiento, declaró Elena claramente. Mi condición es esta. Reporto directamente a usted y solo a usted. Adrián será mi colega en este proyecto, no mi superior. Mi autoridad en la vuelta de Veridia debe ser absoluta. Si me obstruye, usted respaldará mi jugada. Sin excepciones. Javier la miró fijamente por un largo momento. Luego una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Transformó sus rasgos severos. Hecho, dijo extendiendo una mano a través del escritorio. Bienvenida a la Junta, señorita Navarro. Su primer día fue una prueba de fuego. Javier fue fiel a su palabra. Un anuncio salió al nivel ejecutivo. La señorita Elena Navarro había sido nombrada como miembro provisional de la Junta y asesora especial, encargada de supervisar la revitalización de la división de Renovables Veridia Renovables en asociación con el señor Adrián Montenegro. Pero la noticia fue recibida con incredulidad, aturdida y hostilidad apenas velada. Cuando Elena entró en las oficinas de Veridia en el piso 34, un espacio elegante y moderno que zumbaba con energía nerviosa, los susurros la siguieron como una sombra. Y luego estaba Adrián. La estaba esperando en la sala de conferencias principal de la división. La misma arrogancia presumida en su rostro del restaurante, ahora cubierta con una gruesa capa de resentimiento. Bueno, arrastró las palabras sin molestarse en levantarse. La camarera. Tengo que admitirlo, eso fue toda una actuación. Jugaste a mi padre como a un violín. Esto no es un juego. Adrián, dijo Elena colocando su nuevo maletín de cuero. Un regalo del asistente de Javier en la mesa pulida. Veridia ha fallado sus proyecciones del Q3 por 40% y está quemando efectivo a un ritmo insostenible. Tenemos trabajo que hacer. No tenemos nada que hacer, se burló. Tú eres la asesora especial, así que asesora. Estaré ocupado con cosas que realmente importan. Pensaba que la estaba despidiendo, pero Elena estaba preparada. Había pasado toda la mañana en la sala de datos a la que Javier le había dado acceso, absorbiendo cada archivo, cada informe, cada cadena de correos relacionada con Veridia. Como la iniciativa desastrosa Helios, preguntó Elena casualmente, sacando una tableta y tocando la pantalla. La que tú personalmente defendiste. La que invirtió 200 millones de euros en un nuevo proceso de fabricación de paneles solares, basado en un proveedor de una compañía sin historial, probado y que coincidentemente es propiedad de tu amigo. Sergio, la sonrisa de Adrián desapareció. El amigo al que se refería era el mismo adulador del restaurante. Los informes preliminares que he leído, continuó Elena, su voz fría y precisa, indican que los materiales de este proveedor son subestándar, llevando a una tasa de fracaso de paneles de más del 30% en pruebas de estrés. Enterraste esos informes, empujaste la iniciativa de todos modos, esperando cubrir las pérdidas antes de la reunión trimestral de la Junta. Excepto que fallaste. ¿Me estoy perdiendo algo? Adrián estaba sin palabras, su rostro pálido. Lo tenía día 1, hora 1, lo tenía acorralado con hechos.
Esta división está al borde del colapso por tu ego y tu amiguismo, dijo. Así que tienes dos opciones. Puedes salir de mi camino y dejarme arreglar el desastre que hiciste, o puedes ayudarme activamente. Pero no te equivoques, lo arreglaré. Mi nombre va en este informe a tu padre. La única pregunta es si dirá que fuiste parte de la solución o el arquitecto del problema. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en la podredumbre corporativa de Veridia Renovables. Era peor de lo que imaginaba. Adrián, en su intento de parecer un líder decisivo, había despedido a la mayoría de los líderes de ingeniería originales de la compañía antes de que fuera adquirida, reemplazándolos con su propia gente, que era más hábil en la adulación que en la física. La moral estaba en su punto más bajo. La cultura brillante e innovadora que había hecho de Veridia un objetivo de adquisición prime se había ido. Era un espejo de su argumento de Aura Energy jugado en la realidad. El cadáver estaba comenzando a pudrirse. Adrián era una presencia constante y hostil. La peleaba en cada decisión, sutilmente tratando de sabotear sus esfuerzos, alimentando desinformación al personal y cuestionando su autoridad en reuniones. Pero Elena era implacable. Trabajaba días de 18 horas, dominando cada detalle del negocio, desde logística de cadena de suministro hasta la ciencia compleja de células fotovoltaicas. Se ganó a los ingenieros desmoralizados no con autoridad, sino con competencia. Hablaba su lenguaje, entendía su trabajo, los respetaba. Lentamente comenzó a girar el barco. Canceló la iniciativa Helios, amortizando la pérdida en un memo brutalmente honesto a Javier. Luego refocalizó los recursos de la división en un proyecto más pequeño archivado dejado por el equipo original de Veridia, un proyecto que Adrián había considerado no lo suficientemente ambicioso. Fue durante una auditoría nocturna tardía de adquisiciones pasadas de Montenegro Holdings Global, tratando de encontrar un patrón en sus estrategias de integración, que tropezó con algo que hizo que su sangre se helara. Estaba hurgando en los financieros de Cúspide Inversiones Inmobiliarias, la compañía que había destruido a su padre, y lo encontró. Era un rastro de dinero hábilmente oculto a través de una serie de corporaciones, fantasma y compañías holding. Pero era innegable. El capital que Cúspide había usado para su asalto, legal de depredador en Navarro e Hijos, Edificaciones, no había venido de un banco. Había sido una inversión privada, un fondo semilla para su estrategia de toma hostil. La fuente de ese fondo, una firma de capital de riesgo poseída y controlada por Javier Montenegro, no era una coincidencia. No era solo que su imperio eventualmente había absorbido la compañía que se comió la de ella. Javier Montenegro había financiado personal y deliberadamente el arma que se usó para ejecutar la compañía de su padre. Toda la oficina pareció inclinarse. El mundo cuidadosamente construido que había empezado a edificar, desmoronándose a su alrededor. Su benefactor, el hombre que vio su potencial, el hombre que le estaba confiando su legado, era el arquitecto de la ruina de su familia. El descubrimiento golpeó a Elena como un golpe físico. Sintió un profundo sentido de traición tan agudo y nauseabundo que casi la sacó del edificio. Se sentó en la oficina silenciosa y vacía tarde en la noche, las luces de la ciudad centellando ajenas afuera, y lo vio todo con claridad horrorizante. Esto no era una historia de redención, era una mentira. Javier Montenegro no había estado impresionado por su coraje moral. Había estado intrigado por su implacabilidad, la misma calidad que él poseía. No había visto a una víctima, había visto a un depredador en formación. No le estaba dando una oportunidad. La estaba preparando como sucesora a su propia imagen. Alguien con la determinación para hacer lo que su hijo no podía. Podía renunciar, podía entrar en su oficina, arrojar la evidencia en su escritorio y alejarse con su integridad intacta. Pero, ¿qué entonces? Estaría de vuelta en su apartamento de lavapiés en lista, negra y quebrada, y nada habría cambiado. Javier Montenegro continuaría dirigiendo su imperio, y hombres como su padre continuarían siendo aplastados bajo su peso.
Una idea diferente comenzó a formarse, un plan más frío, más audaz. Alejarse era una respuesta emocional. Un verdadero estratega no deja que la emoción dicte sus movimientos. Le habían dado un asiento en la mesa. Era hora de jugar el juego. Durante el siguiente mes, trabajó con un enfoque febril, casi inhumano. No dijo nada de su descubrimiento. Completó su plan de vuelta para Veridia Renovables, una estrategia multietapa brillante que no solo salvaba la división, sino que la ponía en curso para convertirse en el brazo más rentable de Montenegro. Holdings Global, dentro de 5 años, recontrató a algunos de los ingenieros originales. Apalancó el proyecto no ambicioso en un avance en tecnología de almacenamiento, de baterías, y construyó una nueva cultura de compañía más saludable de las cenizas del fracaso de Adrián. Adrián, para su sorpresa, había cambiado lentamente. Frente a su competencia innegable y la lenta resurrección de su división, su resentimiento hostil había dado paso a un respeto a regañadientes. Vio a los ingenieros respondiendo a ella. Vio los números girando. Por primera vez estaba presenciando un verdadero liderazgo y no era nada como el acoso que había confundido con él. Comenzó a hacer preguntas. Empezó a escuchar. Aún era arrogante, aún insoportable a veces, pero un destello de la inteligencia de su padre finalmente estaba rompiendo a través de las capas de derecho. Llegó el día de la reunión trimestral de la Junta. Iba a celebrarse en la sala de juntas principal. En el piso superior, una habitación cavernosa, con una mesa que sentaba a 30. Elena, en un traje gris oscuro, simple pero elegante, entró y tomó su asiento provisional. Adrián se sentó unas sillas más allá, luciendo nervioso pero enfocado. Javier se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara ilegible. Elena era el ítem principal en la agenda. Se levantó y entregó su presentación sobre la vuelta de Veridia. Fue impecable. Comandó la habitación, exponiendo los problemas, sus soluciones y la proyección de 5 años con confianza inquebrantable, y una montaña de datos para respaldarlo. Incluso le dio crédito a Adrián por su rol en optimizar la nueva cadena de suministro, un pequeño pero calculado movimiento político. Cuando terminó, la habitación estuvo en silencio por un momento. Luego estalló en aplausos. Los miembros de la Junta, patricios de dinero antiguo, que inicialmente se habían burlado de la camarera, la miraban con admiración no disimulada. Había tomado una amortización de 100 millones de euros y la había convertido en una oportunidad de 1.000 millones de euros. Javier Montenegro permitió una rara sonrisa. Excelente trabajo, señorita Navarro. Verdaderamente excelente. La Junta le agradece. Su posición ya no es provisional. Está confirmada como miembro de pleno derecho con voto. Pero Elena no se sentó. Gracias, señor Montenegro, dijo su voz clara y firme. Sin embargo, hay un ítem más que me gustaría agregar a la agenda. Hizo clic en un botón en su control remoto. La pantalla detrás de ella, que había mostrado proyecciones de ganancias, ahora mostraba un solo nombre: Navarro e Hijos Edificaciones. Un murmullo recorrió la habitación. La sonrisa de Javier Montenegro se congeló en su rostro. Muchos de ustedes conocen mi historia, dijo Elena dirigiéndose a toda la Junta, pero sus ojos se fijaron en Javier. Saben que era una camarera. Lo que no saben es por qué. La compañía de mi familia fue destruida por una estrategia de adquisición depredadora. Una estrategia que desde entonces he aprendido fue financiada directamente a través de una serie de compañías fantasma por nuestro propio presidente. Jadeos llenaron la habitación. Los miembros de la Junta miraron horrorizados de Elena a Javier. Adrián parecía completamente desconcertado. Esta compañía, Montenegro Holdings Global, fue construida sobre una base de crecimiento visionario brillante. Continuó Elena, su voz resonando con poder. Pero en el camino también ha adoptado una estrategia de parásito, devorando compañías más, pequeñas y saludables, no por crecimiento, sino por deporte. Es una debilidad, es una podredumbre, y expone a esta Junta y a esta compañía a un inmenso riesgo a largo plazo y
responsabilidad ética. Hizo clic en el remoto de nuevo. Apareció una nueva diapositiva, el Estatuto Navarro, un nuevo marco para adquisiciones éticas. Estoy proponiendo un nuevo estatuto para esta compañía, un conjunto de reglas que gobierna todas las adquisiciones futuras. Prioriza la integración sobre la liquidación, la asociación sobre la depredación. Protege a los innovadores y a los constructores. Hará a esta compañía más fuerte, más resiliente y digna de su legado. Finalmente apartó la mirada de Javier y miró al resto de la junta. La votación para confirmar mi asiento ha pasado. Ahora soy miembro de esta junta y este estatuto es mi primera moción oficial. Era la apuesta definitiva. Había usado el poder que él le había dado para desafiar su misma base. Había expuesto sus pecados pasados, no por venganza, sino como apalancamiento para forzar el cambio. Javier Montenegro se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro una nube de trueno. Podía pelear con ella, podía intentar removerla, pero ella lo había jugado perfectamente. Tenía la admiración de la Junta por su éxito en Veridia y tenía el terreno moral alto. Pelear con ella ahora sería admitir su propia corrupción. La miró, esta mujer que había sacado de la oscuridad, esta arma que había forjado, ahora apuntando directamente a su propio corazón. Miró a su hijo que estaba mirando, a Elena con una mirada de shock, absoluto y no adulterado, y por primera vez algo que parecía admiración. Un largo y tenso silencio llenó la sala de juntas. Luego, Javier Montenegro hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, deliberado y poderoso que resonó en la habitación silenciosa. «La moción», dijo. Su voz un gruñido bajo que llenó la habitación. «Es secundada por el presidente. Votemos». Elena se mantuvo firme, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión serena. No solo se había salvado a sí misma, no solo había conseguido venganza, había tomado control de la narrativa. Ya no era la camarera, la víctima o la protegida. Era una reina en el tablero de ajedrez y apenas estaba comenzando. La historia de Elena Navarro no se trata de un golpe de suerte. Se trata del poder inquebrantable de la integridad y el intelecto en un mundo que a menudo no valora ninguno. Probó que tus circunstancias no te definen, pero tus elecciones sí. Podía haber tomado el dinero y quedarse en silencio, pero en cambio eligió usar su poder recién encontrado para cambiar el sistema desde dentro, para asegurar que ninguna otra familia fuera destruida de la manera en que la suya lo fue. Su viaje es un poderoso recordatorio de que el arma más formidable no es la riqueza o un apellido famoso, sino una mente aguda y el coraje para hablar verdad al poder. Incluso cuando tu voz tiembla, ¿qué piensas? ¿Elena tomó la decisión correcta al quedarse a luchar o debería haber huido por principio? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia de coraje y convicción te inspiró, por favor dale like, compártela con alguien que necesita oírla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Gracias por escuchar.